Ok. Bueno, mis hermanos, buenas noches, tardes para nosotros todavía. Vamos a continuar con la cuarta clase, la última por este año, y de un tema que para mí creo que es de esos temas interesantísimos que como creyentes necesitamos tener bien claros y presentes, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de congregarnos con la familia de Dios. Hemos estado viendo aspectos que son necesarios, importantes reconocer, ¿verdad? Como lo son el hecho de lo que es nuestra salvación, nuestra nueva vida como creyente, nuestra nueva naturaleza, lo que es comunicarnos con Dios, la manera en que deberíamos hacerlo y todo esto. Y hoy vamos a estar viendo un tema que a veces luchamos con este tema, digo yo, porque hay ideas que no nos dejan ver lo necesario que es aprender a estar en congregación. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde-noche. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude para este tiempo. Padre de la gloria, amado Creador, dueño de todas las cosas, Padre Celestial, nuevamente agradecidos por el tiempo que nos permites, por traer con ánimo a mis hermanos esta tarde y con el deseo de poder aprender. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que nos enseña, que nos fortalece, nos anima y nos muestra todo lo necesario para que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti. Este es un tema, el de hoy, que como todo lo que tiene que ver con tus principios y tus ordenanzas, es importante que aprendamos a apreciar, a reconocer y a practicar. Ayúdanos porque solamente con tu ayuda podemos hacerlo y que al final de cuentas nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que seamos y hagamos te glorifiquen a ti, que eres el único que merece la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar con esto. Ahora, una preguntita. Cuando piensas en iglesia, cuando tú piensas en iglesia, ¿qué imágenes te vienen a la mente? ¿Qué te viene a la mente? Quiero escucharles. ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra iglesia? Una cruz. Una cruz. Ok. ¿Qué más? Congregarnos. Congregarnos, o sea, un grupo de gente puede ser, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa cuando escuchan iglesia? ¿Qué viene a su mente? Una casa. ¿Cómo dice Yanis? Una casa. Una casa. Iglesia. Ajá. Ok. Pero no, lo que pasa es que tu audio, no sé qué le pasó allí, se puso raroso. No te escuché bien. Sí, está como lejos. Ya. Pero estoy cerquita. No sé qué le pasa. Tanto golpe, pastor. ¿A quién le está cayendo a golpes? ¿Cómo es eso? Al celular. Ah, eso debe ser que le falta cariño. Campana. Bueno, entonces, nadie más. A ver, Ruth, iglesia, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? Campana. ¿Escuchó? ¿Cómo? Campana, No. dice él. Campana. Sí. Y Una Ruth, campana. iglesia, ¿qué viene a tu mente? Como me Ok, está ¿y tú, explicando, Ruth? me está explicando, Jafet me está diciendo que estos, como ya nosotros sabemos, ya obviamente ya sabemos que la iglesia somos nosotros, pero a los que no saben, ya obviamente se les viene a la mente que es una iglesia, una casa, una, ¿cómo yo dije? La estructura, el templo, el mismo edificio. Ok. El edificio. Pero no importa, aunque si alguien te preguntara a ti que tienes una idea, ¿tú qué le dirías cuando te dicen iglesia? O cuando tú escuchas iglesia, ¿realmente qué viene a tu mente? Esa es la pregunta. No es tanto que si sabemos o no algo, sino ¿qué viene a nuestra mente cuando la palabra iglesia es mencionada?
Donde se congregan los cristianos. Ajá, donde se congregan los cristianos, ¿verdad? Esa es una, bueno, está bien, es como lo ven. Nadie más, algo más. Están tímidos. Mira que somos poquitos, es menos timidez. Belén, cuando escuchas la palabra iglesia, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué imágenes tienes? ¿Qué viene? Iglesia. Bueno, a mí siempre desde niño me enseñaron que la iglesia era yo misma. Ok, pero lo que estoy preguntando no es tanto qué es iglesia, sino qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia. Cuando viene la palabra iglesia, ¿tú piensas en ti? ¿O qué es lo que viene a tu mente? No, si es así, en general sería una iglesia donde uno va, ya sea si es una iglesia cristiana o no cristiana, ya sea cualquier religión, ya sea católica o no católica. Todo el mundo dice, voy para la iglesia. Bueno, ya uno se imagina que se va a congregar, va a cantar, va a orar y ya. Ok, en un lugar, ¿verdad? Donde se reúne gente. Un lugar Okay. donde se reúne y... Ok, muy bien, muy bien. Ok, mira, esto solo es un ejercicio porque vamos a estar hablando un poquito de lo que realmente la Biblia nos muestra que debemos considerar como iglesia o que es la iglesia, ¿no? Y las Escrituras nos da algunas formas para que nosotros pensemos acerca de la iglesia. Fíjate lo que vamos a ver. Una de las formas que nos muestra la Escritura es que la iglesia es representada como un edificio, ¿verdad? O sea que no está fuera de lo normal que alguien pueda, cuando habla de iglesia, pensar en una edificación, como estaba la mayoría seguramente de nosotros es lo que piensa cuando le hablan de iglesia. Uno no está pensando normalmente en una persona, está pensando en un lugar, ¿verdad? En la iglesia, ¿dónde está? En tal lugar, ¿verdad? Y piensa en el edificio. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, él les recuerda, él les dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, él les dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿no? Y usa la palabra edificio de manera tal que evidentemente está representando un edificio, una edificación, un lugar, ¿verdad? Algo físico. Pero también vemos que en la Escritura la iglesia representa o es representada como un cuerpo, ¿verdad? También sabemos que la iglesia es representada como un cuerpo. Dice en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, Pablo escribe allí, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, otra imagen que tenemos acerca de lo que es iglesia, de acuerdo a la Escritura, nos hace pensar en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo, en un organismo que tiene funciones diferentes y en la cual los miembros unidos unos con otros conforman ese cuerpo. Ahora bien, esas dos imágenes que son muy útiles, ¿verdad? Para entender lo que es iglesia, nosotros podríamos desarrollar cada una de manera particular y hablaríamos de que la iglesia como edificio no es únicamente una estructura, sino que cada uno de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, somos como un ladrillo de esa iglesia y todos formamos ese gran edificio. O hablaríamos de que como un cuerpo, cada uno de nosotros cumple una función específica en ese cuerpo de manera tal que lo hace funcional, ¿verdad? Pero como nosotros vimos el nombre de esta clase que dice congregándonos con la familia de Dios, vamos a ver la tercera imagen, nuestro enfoque va a estar en la tercera imagen que vemos en la Escritura que se refiere a la iglesia y que es la iglesia como una familia. La iglesia como una familia, porque la iglesia es realmente también una familia. Pablo le escribe a Timoteo y él le explica que la iglesia
no es simplemente en términos de un lugar donde nos reunimos, aunque nosotros hablamos de iglesia sí, y no es que esté mal dicho, sino que no es solamente eso, sino que también la iglesia debe verse en términos de familia. Y a mí me parecía tan importante esta parte porque, fíjate, normalmente nuestra imagen de iglesia no la relacionamos con la palabra familia. Normalmente no pensamos en la iglesia como la familia. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, si yo tardo, yo te estoy dejando todas estas pautas aquí para que tú sepas cómo conducirte, cómo dirigir, cómo llevar adelante la obra aquí en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, ahí no dice familia, ¿verdad? Ahí no dice familia. Sin embargo, el término clave aquí que estamos viendo es el término casa. Casa. En términos generales, ¿quién habita en una casa? ¿Quién habita en una casa? A ver. La familia. Mari, ¿quién? La familia, ¿verdad? En términos generales, en una casa habita la familia. Bueno, entonces, como en una casa habita la familia, es por eso que podemos encontrar que la asociación del término familia o términos relacionados a familiares son usados abundantemente a lo largo de la Escritura y que nos deberían ayudar a pensar en la iglesia, como no solamente como un cuerpo o como un edificio, sino como una familia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 se nos dice que Dios nos ha escogido para ser adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos suyos. ¿Y los hijos son parte de qué? De la familia. De la familia, ¿verdad? ¿Se dan cuenta como si hay una asociación allí? Los hijos son parte de la familia. Entonces, fíjense, nosotros en la clase de la semana pasada estábamos conversando sobre hablar con Dios. ¿Se acuerdan? Hablábamos de cómo hablar con Dios, de la oración. Y allí en Lucas 11, Jesús utiliza muy poderosamente esa relación entre un padre y un hijo para enseñarnos acerca de nuestra relación con Dios y de cómo orar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, también vemos allí cómo fuertemente la Escritura nos deja ver que la iglesia, el cuerpo, el edificio de Dios es o está relacionado con la familia, ¿no? Ahora, por otra parte, cuando vemos que la iglesia está referida como la novia de Cristo en Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia es relacionada como la novia de Cristo, nos damos cuenta que también es una asociación familiar, ¿verdad? O la esposa, la novia, ¿no? Tiene que ver con una relación familiar. Los escritores del Nuevo Testamento también se refieren a otros cristianos. ¿Cómo nos llamamos nosotros entre nosotros? ¿No nos llamamos hermanos? ¿Verdad? Hermanos. ¿Por qué? Porque nos da sabemos que pertenecemos a una misma familia. Y si pertenecemos a una familia y nos llamamos hermanos y entendemos que somos un cuerpo que conforma la iglesia, entonces, obviamente, podemos notar con toda claridad que hablar de iglesia debe ayudarnos a pensar también en familia. La iglesia es la familia de Dios. Ahora, con esto en mente, debemos preguntarnos, ahora sí, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿No? Y nosotros vemos que, aunque la Escritura no nos da una definición que dice iglesia es, ¿verdad? Sino que va nombrando a la iglesia, relacionándola con cada uno de los creyentes que la conforman. La verdad es que podemos encontrar una definición o una descripción esencial de lo que la iglesia es en la Escritura, en las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe
en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. ¿Qué dice allí? Puede leer. Ajá, Nuris. Mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Muy Pedro bien. 2:9. 2:9. Gracias. Entonces, la elección que Dios ha hecho de una comunidad de personas diferentes, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, ahora nos llamamos linaje escogido, pero no pertenecemos a la misma comunidad. Hemos sido elegidos de diferentes comunidades de personas. Y todos, en cualquier caso, habiendo sido escogidos y hechos comunidad ahora a través de Cristo, todos estamos llamados a reflejar la gloria de Dios, y ese es el tema principal del Antiguo y el Nuevo Testamento en esta gran familia de Dios. Así como dice Pedro, aquí nosotros somos linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, una nación santa, apartada, un pueblo que Dios adquirió a través de la sangre de Cristo en el sacrificio de la cruz. Entonces, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y si nosotros tuviéramos este pasaje, este versículo, como la esencia de lo que somos como iglesia, podríamos darnos cuenta que allí está todo lo que la iglesia es. Allí está. Somos, como iglesia, somos escogidos, ¿verdad? Conformamos ese sacerdocio, es decir, ese grupo de escogidos que han sido llamados para anunciar, para mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado, que hemos sido adquiridos por él, ¿sí? De hecho, cuando nosotros leemos también en el libro de Éxodo, encontramos que Israel, la nación de Israel del Antiguo Testamento, da una descripción similar a la que da Pedro aquí para la iglesia hoy en día, para nosotros los creyentes. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas son las palabras que Dios le dice a Moisés que le diga allí frente al monte Sinaí a los israelitas después de haber sido liberados del cautiverio. Y a partir de allí se consolida o se confirma la nación de Israel como el pueblo escogido de Dios. De manera que así como la nación de Israel fue escogida de entre las naciones para ser los portavoces, para ser los testigos de la gloria de Dios, bueno, ahora, dada la obra completa de Cristo en la salvación que nos ha provisto a través de la cruz, del sacrificio de la cruz, ahora la iglesia se ha convertido en ese nuevo Israel, y los individuos de cada lengua, cada tribu, cada nación, hemos sido llamados del mundo para llevar un testimonio colectivo de Dios. Eso es la iglesia. Un grupo de personas que hemos sido llamados, hemos sido apartados y hemos sido encomendados con una misma tarea. Es por esta razón que nosotros, tú y yo, colectivamente, como cuerpo, ¿verdad? Corporativamente, como familia de Dios, como iglesia, alabamos a Dios y le damos gloria. Esa es la razón por la que en cualquier parte del mundo, cualquier persona que haya reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, alaba a Dios y le da gloria a Dios. Entonces, ahora, esto nos lleva a considerar que hay dos formas elementales e interdependientes de entender lo que significa ser parte de la familia de Dios. Y esto es importante también. Porque entender qué es ser parte de la familia de Dios o ser la iglesia debe estar visto desde estas dos
formas elementales e interdependientes. Y estas dos formas están definidas para nosotros en la Escritura también. Y lo que estoy hablando con esto, me estoy refiriendo a lo que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, y es eso que conocemos como la Iglesia Universal y la Iglesia Local. ¿Han escuchado eso alguna vez, verdad? Iglesia local, Iglesia universal. Y cualquiera diría o podría parecer que son cosas diferentes, pero son realmente, aunque no son lo mismo en esencia, son interdependientes porque son de lo mismo. Primero, cuando nosotros nos convertimos en nuevos creyentes, cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, nosotros somos, así como lo dice Efesios 1, incluidos en Cristo y nos convertimos en miembros de la Iglesia Universal. Todos nosotros, no importa dónde nos encontremos, pertenecemos a la Iglesia Universal, ¿verdad? Tú eres hermano de los creyentes en la Conchinchina, en Arabia, en donde sea, en el punto de la tierra que sea, y si hubiese posibilidad de que hubiese otro mundo fuera y hubiese hermanos, usted sería hermano de ellos también. Ellos serían nuestros hermanos. No, aunque no hablen el mismo idioma, aunque tal vez piensen de forma diferente en algunos aspectos, pero si han puesto su confianza en Cristo, si han sido incluidos en Cristo, son miembros de la Iglesia Universal. Así que todos nosotros somos Iglesia Universal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es o cómo lo podríamos definir? Vamos a leer lo que es la definición de la Iglesia Universal. Le voy a pedir a Ani, por favor, si puede leer allí. La Iglesia Universal es definida como la comunidad de verdaderos creyentes a lo largo de la historia. Muy bien. Otra cosa gracias, Ani. Otra cosa bien interesante, ¿no? Porque a veces la gente piensa en Iglesia Universal o dice, no, sí, Iglesia Universal, y está pensando en los creyentes que estamos vivos ahorita en el mundo. Y nosotros somos Pero la realidad es que la Iglesia Universal incluye a todo creyente en todo tiempo. ¿Sí? Es decir, la iglesia no está conformada únicamente por los creyentes que estamos vivos hoy. La iglesia está conformada por todos aquellos que hayan sido realmente salvados, que hayan creído realmente, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, como describe en Apocalipsis, somos la Iglesia Universal. Y a veces esto no lo consideramos, ¿verdad? Pero nuestros hermanos en Cristo son todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Ok? De todos los tiempos. Ahora, en segundo lugar, como evidencia de que somos verdaderamente parte de la Iglesia Universal, y esta es la otra cosa que necesitamos entender claramente, nosotros también somos llamados a congregarnos regularmente y con otros miembros de la Iglesia Universal en lo que llamamos iglesia local. ¿Sí? Entonces, sí es verdad, todos pertenecemos a la Iglesia Universal, pero también estamos llamados a conformarnos en subgrupos, por llamarlo de alguna forma, en cualquier lugar del mundo, de miembros de la Iglesia Universal que se reúnen regularmente en algo que llamamos iglesia local. ¿Sí? Como lo hacemos, por ejemplo, aquí en Panamá, en la Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento, como lo hacen allá en Betijoque nuestros hermanos, en la Congregación Cristiana El Cordero. Eso forma parte de lo que nosotros como iglesia debemos entender que debemos hacer. Ahora bien, nosotros ciertamente no vemos en la Escritura que diga en ninguna parte iglesia universal o iglesia local, ¿verdad? Eso no está en la Biblia así. Pero la realidad es que ese uso dual, ese uso diferenciado de la palabra iglesia, es visto en muchas instancias a través de la Escritura. O sea, lo podemos podemos sacar de la Escritura en muchas partes. Una idea que tristemente algunos hermanos han llegado a adoptar es que
como yo soy parte de la Iglesia Universal, entonces ya no es tan importante ser parte de la iglesia local, ¿no? Eso ha surgido, esa ha sido una idea de algunos que dicen, no, bueno, es que yo soy de Cristo y yo pertenezco a Dios, la iglesia soy yo porque yo soy, la Biblia dice que la iglesia es uno mismo, entonces yo no necesito congregarme porque yo soy la iglesia universal, o sea, yo pertenezco a la iglesia en general y por lo tanto no me hace falta una iglesia local. Y los argumentos para esta idea van desde que la iglesia local es tan solo una institución creada por el hombre, eso no tiene mucho mérito, que esa es solamente estrategia de la gente para sacarle plata a los hermanitos que se confían de esos lobos rapaces disfrazados de ovejas llamados pastores que quieren extraerle hasta lo último a las ovejitas. Y entonces hay gente que se agarra de todas esas cosas, ¿no? Se agarra de todas esas cosas para tratar de justificar el hecho de no congregarse localmente como la escritura lo manda, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Entonces, hay otros que el argumento para no ser parte de la iglesia local es, no, a mí, es que ahí no predican como a mí me gusta, o es que allí no hablan como, no enseñan lo que yo quiero escuchar. Entonces, esa idea, o esta, no, es que allí no canta, ese grupo de adoración no canta bien, ese grupo de adoración no sabe cantar bien. Entonces, se usan argumentos. Esas sillas son muy incómodas, o ese local es esto. Entonces, comienzas a justificar lo que no tiene justificación. Hay un mandato, ¿sí? Que no hay aire acondicionado, no voy a esa iglesia. Ajá. No hay aire acondicionado, entonces no está fluyendo el espíritu bien porque lo ahuyenta el calor al espíritu, ¿no? Entonces, una buena pregunta para alguien que piensa así, para alguien que tiene la idea de decir, no, yo no me congrego porque yo soy del Señor y yo estudio la Biblia por mi cuenta, yo me relaciono con Dios por mi cuenta, yo no necesito, porque hay mucha hipocresía en esas iglesias, eso es pura hipocresía, allí lo que ves es gente que anda hablando del otro y todo el cuento, ¿no? Una buena pregunta para hacerle a alguien que piensa así sería, ¿tú te congregas para tu deleite o para dar honra y gloria a tu Dios? Porque ahí estaría la diferencia. Si tú tienes claro el sentido de la razón de por qué te congregas, entonces muy probablemente no estarías pensando de si hace calor o no, si es incómodo o no, si el pastor habla muy fuerte, muy bajito, si es muy chaparrito, si... No estarías pendiente de eso porque entenderías la responsabilidad que tienes y el propósito que es dar gloria y honra a Dios. No buscar tu comodidad y tu provecho, ¿no? Ahora, hay algo de malo, obviamente, con esta idea. Hay algo que no está bien. Cuando alguien piensa que no necesita congregarse, tiene un problema, que necesita ver, que necesita abrir sus ojos. Y lo primero que podemos notar con una persona que piensa que congregarse no es necesario, para mí dice, no, yo no, para mí no, yo soy un siervo del Señor, yo oro, yo esto. Entonces, con una persona que tiene ese problema, necesita ver claramente que esa idea está atropellando los mandamientos bíblicos y bien claros de no dejar de congregarnos. Porque el tema es que explícitamente el Señor deja en su palabra esa instrucción porque sabe que somos muy sinvergüenzas y porque sabe que vamos a querer buscar la menor excusa. Y dice en Hebreos, pues, a ver, ¿qué me quiere ayudar? Hebreos capítulo 10, versículo 25. A ver, la Biblia más rápida de hoy. Hebreos 10, 25. Ani, ¿puedes leerlo, por favor? Dice, pastor, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gracias.
Entonces, lo primero que nos damos cuenta que alguien que piensa que congregarse no es necesario está atropellando el mandamiento bíblico de no dejar de congregarnos. O sea, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque necesitamos de la exhortación mutua, ¿verdad? Y mucho más porque estamos, aunque lo estaba escribiendo el escritor de los Hebreos hace unos miles de años atrás, la realidad es que esto de que el día se acerca cada vez está más cerca. Entonces cada vez es más necesario, cada vez es más necesario. Por otra parte, esto ignora el hecho de pensar que congregarnos no es necesario, ignora la ordenanza a través de la Escritura que como cristianos debemos reunirnos localmente o en un ambiente congregacional. Lo ignora, lo deja de lado. Mira, cuando tú te das cuenta, cuando tú haces un estudio de las epístolas, de las cartas escritas por Pablo, Pedro, Juan, tú te das cuenta que en esas cartas lo que está tratando son asuntos de iglesias locales. Está tratando los asuntos del día a día de la iglesia local. Y la lista de referencias y pasajes donde la palabra iglesia se refiere a una congregación son muchísimas. Muchísimas. Y habla de congregaciones locales. No está hablando de la iglesia universal. Entonces, obviamente, si tanta palabra tenemos para esa instrucción, esa guía de cómo tratar asuntos de iglesia local está allí en la Biblia, es elemental y obvio que es importante el congregarse como una iglesia local. ¿Sí? De hecho, de las aproximadamente 115 veces que aparece la palabra eclesia, que es el griego de iglesia, esta palabra es usada en un 90% refiriéndose a una iglesia local de creyentes. Para que vean la importancia que le da la Escritura al hecho de la congregación local. Maravilloso que somos parte de la Iglesia Universal, eso es espectacular, pero necesario reconocer que necesitamos congregarnos localmente, necesitamos hacerlo. Por esa razón, el hermano Tinley, él escribe en su primera traducción de la Biblia al idioma inglés, cuando él hace la primera traducción de la Biblia al idioma inglés en el siglo XVI, él traduce la palabra eclesia como congregación. ¿Se dan cuenta? Ya le da la connotación de que es un lugar, un sitio, o implica la reunión de un grupo de creyentes. Ahora, el punto que nosotros tenemos que enfatizar o que deseo enfatizar aquí es que la iglesia local sí aparece en la Escritura. O sea, sí está diferenciada de una forma clara. Si no la quieres ver, evidentemente no la vas a ver. Tú puedes darle la vuelta si quieres, pero claramente vemos que la iglesia local, aunque no aparece diciendo iglesia local, está definida en la Escritura, aparece allí. Y en ese sentido, nosotros podemos definir esta congregación local de la siguiente forma o hablarlo de la siguiente forma. Y le voy a pedir, por favor, Juliana, ¿podrías leer allí, por favor? ¿Allí dónde? ¿En la pantalla? ¿La Iglesia Universal otra vez? Ah, perdón. No, perdón. Okay. Ahora sí. Una congregación local es la manifestación visible de la iglesia y la principal forma a través de la cual Dios lleva a cabo su propósito. Gracias. Fíjense lo importante que es la congregación local, la iglesia local, porque es a través de ella que se hace visible todo lo que Dios quiere y está haciendo en el mundo. Es a través de la iglesia, es a través de ese grupo, de esa congregación de creyentes que se va desarrollando el propósito de Dios en cada lugar, en cada sitio. ¿Sí? Por eso es tan importante. Por eso, si hay algo que el creyente necesita reconocer muy rápido para que su proceso de crecimiento, maduración y todo lo que el Señor quiere hacer con su vida se desarrolle sanamente,
necesita reconocer que necesita congregarse en su iglesia local, necesita una iglesia local. No estamos llamados a ser llaneros solitarios, eso no existe en la Escritura, no existe. Ahora, una vez que nosotros establecemos estas bases bíblicas para iglesia y reconocemos que hay una importancia en el plan de Dios para existir, para que sean, entonces tenemos que preguntarnos qué ocurre en la iglesia, qué es eso que debe ocurrir en la iglesia, en ese cuerpo de creyentes, en esa congregación, para que estemos haciendo o funcionando conforme al propósito que Dios tiene. ¿Cómo se ve nuestro tiempo juntos en congregación? ¿De qué se trata realmente el congregarnos? ¿Ah? Y fíjense que como parte del estudio que vamos a hacer hoy, nosotros vamos a ver las características de la iglesia de Hechos, esa iglesia naciente, como fue fundada, establecida inicialmente, y vamos a poder ver allí conexiones entre el testimonio de la Escritura, lo que nos dice la Escritura, y lo que habrían de ser nuestras prácticas de iglesia local. Y esto nos va a ayudar, espero, a que podamos darnos cuenta de cómo estamos funcionando como iglesia local, ¿verdad? Si estamos si realmente estamos funcionando como Dios espera, como probablemente deberíamos estar haciéndolo. Entonces, quizás, como aquí estamos tal vez 3 congregaciones diferentes, 3 iglesias locales diferentes reunidas en esta reunión, probablemente la dinámica de la iglesia local pueda ser diferente en algunos aspectos. Entonces, la idea aquí no es ver cómo se hace algo, digamos, aquí no vamos a hablar de que aquí hay que hacer esto, esto y esto. No. Estamos hablando del punto de fondo, que es el espíritu por el cual se hace lo que se hace. Eso es lo que queremos ver. La dinámica de la iglesia según la palabra de Dios. Después, cómo se desarrolla en cada congregación, bueno, eso varía. Pero vamos a ver, esos son los aspectos fundamentales de ese congregarnos que deberíamos considerar y tener en cuenta. Y para eso vamos a estar ubicados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por nuestro hermano Lucas, en el capítulo 2, y vamos a estar hoy considerando el pasaje de los versículos 42 al versículo 47, ¿no? Vamos a estar viendo ese pasaje y de allí vamos a estar viendo esas bases fundamentales con las que fue establecida la iglesia primitiva. No, cuando digo primitiva no estoy hablando porque a veces primitivo suena como que andaban allí con taparrabo y flecha. No, estoy hablando de ser la primera, ¿verdad? De ser la primera. Cuidado, nos equivocamos. Entonces, hermano, como antecedente, perdón, ¿alguien habló? ¿Hechos qué? Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Ténganlo por allí, lo vamos a estar viendo allí. Entonces, como antecedente a esto, a este capítulo, este pasaje, nosotros tenemos que tener claro que el Espíritu Santo ya vino. El día de Pentecostés ya sucedió. Y Pedro acaba de predicar su primer sermón, donde hay más de 3,000 convertidos allí, y hace este llamado al arrepentimiento y a creer en Jesucristo para el perdón de pecados, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto es que está este pasaje. Y al igual que lo hicimos la semana pasada con el Padre Nuestro, vamos a revisar las características de la iglesia local que vemos descritas aquí en Hechos 2 y que vamos a intentar ver cómo nos ayudan para que nuestras reuniones con la familia de Dios sean a la manera bíblica, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver allí. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Le voy a pedir a la hermana Estelinda, por favor, bienvenida, si puede leer el pasaje de Hechos 2, versículos 42 al 47. Así es, pastor. Aquí Hechos capítulo 2, 42 al 47. Así dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Es un pasaje muy interesante. Y aunque la idea aquí no es ver el pasaje como sencillamente como una serie de instrucciones, como que esto tiene que ser así, así, así. Sí vamos a reconocer principios que definitivamente deberíamos considerar para lo que es nuestra reunión con la familia de Dios, ¿verdad? Entonces empezamos con el versículo 42. Vamos a empezar con el versículo 42. A ver, específicamente, ¿qué dice allí que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacían inicialmente? En ese reunirse, ¿qué era lo que hacían? Dice allí que específicamente ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ajá, ¿y qué significa eso? Bueno, en otras palabras, lo que está diciendo allí es que la iglesia primitiva perseveraba en lo que los apóstoles tenían que decir de Cristo, ¿verdad? En todo lo que era la enseñanza apostólica, que es la enseñanza fundamental, es decir, la enseñanza sobre la cual se va a fundamentar lo que hoy en día es la iglesia. Así que a ellos lo que estaban proclamando y enseñando tenía que ver con Cristo, el significado de la muerte, el significado de su resurrección. Y esto vendría a ser entonces la base sobre la cual, tal y como era enseñado en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo en Cristo todas las profecías. Entonces aquí vemos que la autoridad de los apóstoles era claramente reconocida, ¿verdad? Era reconocida esa palabra como palabra autoritaria y era la que vendría a establecer a los primeros creyentes de la iglesia después del día de Pentecostés. Ahora, tenemos que ver algo aquí que hace énfasis, y es el énfasis en la enseñanza de los apóstoles como la primera cosa que Lucas registra. O sea, la primera cosa que resalta en cuanto a lo que implica este congregarse de la iglesia está en el hecho de que la enseñanza de los apóstoles es lo primero. Y no creo que esto sea por accidente o por casualidad o algo así. Definitivamente se trata de que la palabra es fundamental para nuestra vida juntos, ¿verdad? Usted se imagina que las reuniones de congregación en la iglesia local sencillamente fueran para cualquier cosa, pero que nunca estuviera la palabra de Dios en ellas. ¿Tendría algún sentido que un grupo de hermanos se llamara creyentes y dijeran vamos a disfrutar de nuestra congregación y la palabra de Dios no apareciera por ningún lado? No tendría sentido, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Nosotros veíamos la semana pasada que es principalmente a través de la palabra de Dios que Dios nos habla. Entonces sería absurdo y necio que la palabra de Dios no fuera el centro fundamental o más importante de nuestras reuniones como iglesia local. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nosotros leíamos que la tarea principal del predicador es que, pues predicar, ¿pero qué? Predicar la palabra de Dios, anunciar y proclamar el evangelio. Un mensaje, un compartir, una reunión del cuerpo de Cristo, de los hermanos, de la familia de Dios, donde la palabra de Dios no esté, es una reunión estéril. Y un par de puntos aquí sobre por qué las escrituras deberían estar en el centro de todo lo que hacemos como iglesia, los podemos ver de la siguiente forma.
Por ejemplo, ¿por qué la escritura debe estar en el centro de todo lo que hacemos como iglesia? Bueno, primero que nada, porque la escritura nos señala el camino a nuestra salvación y al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Nadie puede llegar al conocimiento de a ser salvado por Dios si no es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo. Pero tampoco va a poder crecer, va a poder madurar o va a poder tener conocimiento de Cristo si no es a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿es importante? Claro, no es solo importante, es fundamental la palabra de Dios. Por otra parte, dice en 2 de Timoteo 3:15 que la palabra de Dios nos hace sabios para salvación por fe en Cristo, que lo habíamos visto la vez pasada. Por eso es que la palabra de Dios, al traer luz, al traer vida, nos está revelando a Dios y tenemos la posibilidad de encontrar esa salvación que solo Él puede proveer. De hecho, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son aquellos que nos van revelando el carácter de Dios. No podemos conocer nada de Dios si no es a través de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No podemos conocer su plan de redención por nosotros si no es a través de su palabra. Y por supuesto, es la regla de fe para nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra, lo que la palabra nos enseña. Es decir, nuestra vida de fe como creyentes no la podríamos vivir si no es por lo que la misma palabra de Dios constantemente nos está mostrando, enseñando y a través del Espíritu guiando. ¿Sí? Ahora, no solamente nos hace sabios para salvación, también es importante porque la palabra de Dios nos protege de la ignorancia, nos protege del error con respecto a las cosas de Dios. Sí, imagínense, si existe tanto error hoy en día en las iglesias en general, teniendo la palabra allí, teniéndola, ¿cuánto más el hecho de no tenerla traería error y problema? El problema es que está allí, pero si no la queremos ver, si no la estamos leyendo, si no la están compartiendo, si no la están enseñando, pues evidentemente no va a tener ningún resultado, ¿verdad? De eso, el hermano Jay Parker escribe lo siguiente sobre este tema. Porque la iglesia en la tierra consiste de pecadores imperfectamente santificados, siempre hay dos defectos en las vidas de sus miembros, corporativa e individualmente. Estas son ignorancias y errores porque causan omisiones y equivocaciones en la creencia y en el comportamiento. Evidentemente, hermano, tú y yo somos imperfectos. Somos pecadores redimidos, pero pecadores al fin, que estamos en este camino de santificación que Dios está desarrollando en cada uno de nosotros, que fallamos, que tenemos defectos. Y es la mejor razón por la cual debemos tener muy claro que necesitamos de la palabra de Dios. Así que la iglesia, por lo tanto, tiene dos necesidades constantes. Instrucción en las verdades por las cuales debemos vivir, ¿verdad? Porque la palabra nos guía a saber cómo debo vivir, ¿verdad? Nos muestra nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra necesidad. Y la corrección, cómo lo debo hacer para esas deficiencias en las cuales nuestra vida se ve afectada. Uy, ¿qué sería de nuestra vida sin su palabra, sin tener la palabra de Dios? Terrible. Ahora, la escritura está diseñada para satisfacer esa necesidad. Por eso necesitamos aprovecharla, ¿verdad? Necesitamos aprovecharla. Por eso la escritura, como dice en 2 de Timoteo, es útil para enseñar, para instruir en justicia, ¿verdad? Para reprender, para corregir. Es útil. Y eso nos lleva al tercer punto por el cual nosotros debemos tener claro que el centro de nuestras reuniones de iglesia debe estar en la palabra, y es el hecho de que la palabra de Dios nos equipa, la escritura nos equipa para las buenas obras en el servicio de la gloria de Dios. Nos equipa. Por eso en ese mismo pasaje de 2 de Timoteo, Pablo hace esta conexión, ¿verdad?
esa conexión entre conocer la Escritura y hacer buenas obras. Mi amado hermano, si usted no conoce lo que dice la palabra de Dios, usted no puede hacer buenas obras. ¿Cómo que no? Si yo soy bueno, yo hago esto y aquello. Ok, puedes hacer buenas tus obras, pero no lo que Dios quiere realmente. No lo que Dios está deseando que nosotros seamos como sus hijos. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar y todo esto. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Cuanto más somos enseñados en la palabra de Dios, mira, cuanto más tú estás siendo alimentado por la palabra de Dios, más vas a estar madurando, más vas a estar conociendo a tu Dios y más vas a estar siendo equipado para servir a otros creyentes, a otros hermanos, a otros miembros de la familia, así como lo ordena la Escritura. La necesitamos. Así que alguien que se congrega, pero que lo que más le aburre es cuando viene el sermón, tiene problemas, porque está perdiendo la parte más importante de la reunión. Alguien que va al culto y se congrega, pero en lo que menos está pendiente es en la prédica, tratando de ver qué es lo que el Señor quiere a través de ese imperfecto predicador de pastor que usted tiene allí, le está queriendo decir, pues usted está perdiendo entonces su reunión allí, no está haciendo nada, no está aprovechando lo que esta congregación desea que se aproveche, o para el propósito por el cual está siendo hecha esta congregación. Así que podemos resumir diciendo que la palabra de Dios es provechosa para salvación, para protección y para entrenamiento. ¿Sí? Para eso es provechosa la palabra y por eso las tenemos en nuestras congregaciones. Por eso debemos anhelar que cuando nos reunimos congregacionalmente, la palabra de Dios sea predicada. De la Biblia, no una charla motivacional, no una charla de buenas historias, no una charla que hable acerca de mis experiencias, no. La palabra de Dios, el consejo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Así que, y esto se lo digo, o sea, lo digo pensando en los hermanos de Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento, ustedes pueden dar fe de que todo lo que hacemos aquí está procurando ser edificado en la palabra de verdad. Es decir, que todo lo que enseñamos y todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos hablar venga de la palabra de Dios. No de nuestras buenas ideas, ni de estrategias, ni nada de eso, sino que nuestros sermones, nuestras enseñanzas, nuestros seminarios básicos, como todo esté fundamentado en lo que la palabra de Dios está diciendo. Es una prioridad que la palabra de Dios sea lo que se enseña, ¿verdad? Y por eso nosotros damos aquí, y estoy seguro que también allá en la Congregación Cristiana del Cordero es así, se da prioridad a entender lo que la Escritura dice, lo que significa realmente y cómo esa palabra que está siendo enseñada nos desafía de forma práctica a vivir como cristianos. Eso es lo que tenemos que encontrar allí en nuestras reuniones. ¿Ok? Seguimos. Vamos con los versículos 44 al 45. A ver qué me ayuda aquí con esta lectura. ¿Puede ser Belén, por favor? Sí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Gracias, Belén. Fíjense, aquí lo que vemos es un fuerte sentido de comunidad. Comunidad. Ahora, vemos aquí que esta imagen de comunidad tiene ciertas características. Estos cristianos no eran exploradores solitarios, ¿verdad?
No eran gente que iban recorriendo solos el trayecto de la vida, buscando por su propio esfuerzo y su propia manera ser enseñados en la palabra de Dios. No eran individuos autónomos sin responsabilidad por alguien más, nada de eso. Todo lo contrario, ellos formaban parte de una comunidad, un grupo allí, muy diferente allí. Gente de todo tipo que estaba marcada por un compromiso mutuo. ¿Les suena familiar eso? Cuando nosotros nos vemos en nuestra congregación, podemos darnos cuenta que no todos somos iguales en muchos aspectos. No estoy hablando solamente iguales en cuanto a mis gustos o mis preferencias o eso, sino en que venimos de lugares diferentes, hablamos diferente, tenemos estatus sociales diferentes, pero con todo y eso, nosotros estamos reuniéndonos con un compromiso mutuo. Y quizás el aspecto más notable de comunidad aquí en este pasaje tiene que ver con la responsabilidad que ellos tenían entre sí. Y esto es algo que a mí me llama mucho, me inquieta, me hace, Señor, ayúdame, porque es un aspecto clave que muchas veces en nuestras congregaciones se ha perdido. El entender que tenemos una responsabilidad los unos con los otros. No es que somos de los que llegamos y nos vemos cada domingo ya y listo. Mi ocupación es yo estar allí, cumplir con mi horario y ya. No. Y vemos en el ejemplo de esta iglesia naciente ese principio allí, ese fundamento. Ellos tenían esa responsabilidad fundamentada, establecida entre ellos mismos, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, repartían. Había un interés mutuo, un sentido de responsabilidad mutua. Allí no era que a mí lo que me importa es que yo esté bien y lo demás yo ni sé qué le pasa a mis hermanos, ni me interesa, ni me preocupo, y mucho menos voy a estar orando. Ellos no estaban saltando de comunidad cristiana en comunidad cristiana porque sus necesidades no estaban siendo satisfechas. Ellos no estaban allí lo que hablábamos un poquito hace un rato al principio, no, yo estoy allí, pero si el aire no está bueno, si la silla es muy incómoda, si el pastor es muy gritón, si se habla muy bajito, entonces no, yo tengo que buscar una que me acomode, una que me sienta yo bien, que yo me sienta bien. Uy, conozco a más de uno que se la pasa en eso, de iglesia en iglesia, porque ninguna le encuentra un pero a todo. Porque lo que no ha entendido es que todas tienen un pero. Todas tenemos un pero. Más bien aquí, ¿qué hacían ellos? Se servían mutuamente, se enfocaban en satisfacer las necesidades de los demás, pensando en los demás. No solamente pensando en su comodidad, estaban viendo por las necesidades de otros. Ahora, quiero aclarar algo, porque no quiero que se confunda. Recuerden que estamos hablando de un principio aquí. Esto no está indicando que los primeros cristianos vivieron en una comuna, ¿verdad? En la que entonces nosotros también debíamos vivir así. Entonces que ahora todos tenemos que vender todo y cada quien repartirlo y que todos... No. Eso no es este no es el principio que está aquí, que es lo que muchas veces se malusa y se tergiversa y trae confusión. Nosotros tenemos una imagen más clara de lo que probablemente significa cuando se nos dice que ellos tenían en común las cosas, cuando leemos en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Esto nos da una idea más clara de lo que significa que tenían en común todas las cosas. Así que vamos a leer. Le voy a pedir, por favor, a Juan Carlos que pueda leer Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37.
No te escucho, Juan Carlos. Ahora sí. No se escucha nada. Ahora sí, ajá. Dale, pues. Ahora sí. Ok, ahora sí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. 34. Bien. Amén. Al 37. Muy bien. 37. Fíjense algo. Ajá, falta hasta el 37, ¿no? ¿Lo leíste hasta el 37? No. No, 35 viene. Y lo ponían Ajá. a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según sus necesidades, según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron ser sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora, fíjense algo. ¿Ven la idea aquí? No es que ellos no tenían ninguna posesión, no es que todos vendieron todo lo que tenían y ya todo es de todos. No. Ellos tenían sus posesiones, pero la diferencia es que ellos consideraban todo lo que tenían como algo que Dios les ha provisto para beneficio de los demás también. O sea, no solamente era algo que, ay, yo qué afortunado soy, qué bendecido soy. Mira cómo Dios me ha bendecido, qué feliz soy. Gracias Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Y el hermano pasando necesidad a tu lado. No, todo lo contrario. Ellos tenían el deseo y el interés de, por ser bendecidos, ser de bendición para su hermano. Entonces, por eso, el hecho de ver esto como familia, como congregación, debe ayudarnos a ver una perspectiva diferente. No es algo solitario, individualista, que muchas veces pasa en nuestras iglesias. También se indica que los cristianos que tenían mucho, vendían de vez en cuando lo que tenían y si surgían necesidades, provisionaban para la congregación. Ahora, no es que lo hacían todo de una vez como si esa acción hubiera sido algo requerido de parte de la iglesia y como que si tú tienes y no vendes lo tuyo, entonces tú, no. Era porque había un entendimiento de la implicación de responsabilidad que como miembro de la familia de esa iglesia local se tenía. Había un interés genuino por esa familia. Ahora, lo que se encuentra detrás de este testimonio de los primeros cristianos que se describen aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, es que ellos estaban tan unidos entre ellos, que si uno estaba en necesidad, los otros no se sentían que tenían el derecho de vivir en prosperidad sin dar algo para satisfacer esa necesidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que entonces ellos vendían sus posesiones y usaban el dinero para satisfacer las necesidades de los pobres de la iglesia. Es una cuestión de entender. Tú te imaginas si tú tuvieses a tu familiar, tú tienes un familiar en necesidad y a ti no te importa. No, sí, yo estoy bien, pero ese es el problema del familiar. Bueno, en ese mismo sentido, ese sentir, ese reconocimiento es lo que en la congregación de los hermanos en Cristo debe haber. Así que este es un excelente modelo para nosotros, claro que lo es. Y así en los términos de cómo vemos y cómo usamos lo que tenemos. Somos muy egoístas, hermanos. Somos muy egoístas. Estamos más pensando en todo lo que me falta, pero no vemos al hermano que está al lado que tal vez está pasando más necesidad. Somos muy de la vista gorda. Somos, hermano. Y yo no quiero incomodar a nadie aquí, no es porque lo que estoy hablando es lo que la palabra está diciendo, pero
Pero la verdad es que nos incomoda porque muchas veces tenemos que reflexionar y darnos cuenta que posiblemente estamos dejando de ver lo que realmente como iglesia estamos llamados a hacer. Así que, como pasa aquí, los cristianos tomaban la responsabilidad de satisfacer las necesidades de otros y nuestra pregunta personal debería ser, ¿y yo cómo estoy ahí? ¿Cómo estoy yo ahí? ¿Ah? Por eso, la imagen de una familia es lo que encaja perfectamente aquí. Tú a la familia no la quieres tener abandonada, tú estás pendiente de ella. Pero, ¿será que piensa en esto, ¿no? Y tal vez suena un poco rudo, pero el mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando van a llamarlo y él dice, tu mamá y tus hermanos te buscan, y él dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que obedecen y hacen la palabra, cumplen la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una familia de sangre que debemos amar y debemos cuidar, y ya vamos a hablar de eso también un poquito, pero tenemos una familia que vamos a tener por la eternidad. Yo no sé si tú te has percatado de eso. Y yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de verse las caras, los que aprenden la cámara, y vean la cara de Jean-Pierre, ahí está la hermana Nancy, usted la ve y usted se va acordando de ella, cuando se la encuentra en el cielo. ¡Epa! Jean-Pierre, eres tú, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el estudio? ¿Verdad? Porque va a ser así. Va a ser así, hermano. Y tristemente va a haber familia nuestra de sangre que no vamos a encontrar allá. Es la verdad. Pero a veces se nos olvida esa gran realidad. Se nos olvida esa gran realidad. Ahora, una pregunta. ¿Cómo se puede tener una comunidad significativa o una familia sana si no hay responsabilidades entre sí? ¿Cómo podría tenerse una familia sana que crezca y se fortalezca si no existen responsabilidades en la familia? ¿Ah? Una familia donde el papá no tiene responsabilidad de traer el sustento a la casa, donde la mamá no tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, donde los hijos no tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. ¿Cómo sería esa familia? Un desastre. No se puede tener una familia sana de esa forma. De la misma manera, no puede haber una comunidad cristiana, no puede haber una congregación, una familia de Dios sana, si no hay responsabilidades entre nosotros, ¿sí? Así como en una relación matrimonial se requiere compromiso para crecimiento. Los que estamos casados sabemos que si queremos que el matrimonio crezca, se fortalezca, debe haber compromiso. No solamente el compromiso que hacemos al poner nuestros anillos allí en el dedo el día que dijimos que sí delante del altar, sino el compromiso diario de edificar esa relación. Si queremos un matrimonio sano, ¿verdad? De manera que a medida que ese matrimonio, esa pareja enfrenta desafíos y persevera en medio de esos desafíos, la relación va a crecer mucho más fuerte y mucho más profunda cuando hay compromiso. Bueno, si tú te preguntas, ¿por qué mi congregación no crece, no es tan grande? Bueno, tal vez tenga que ver con que nosotros como congregación no hemos sido lo suficientemente comprometidos de manera tal que estemos fortaleciéndonos para que crezca, porque así mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. El compromiso es esencial para el crecimiento de la iglesia sana. Y por eso yo en lo personal, y aquí le pido perdón a mis hermanos que no son de Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento, pero aprovecho la cuña. Yo me siento, no se imaginan mi corazón cómo se siente agradecido de Dios cuando veo a mis hermanos de Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento comprometidos con prepararse, con tomar tiempo, un viernes que de repente has estado cansado en la semana, que hiciste cosas y tal, pero tú tienes un compromiso de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir siendo parte de. Y el hecho de que estás aquí, el hecho de que vienes a nuestros tiempos de oración, el hecho de que te congregas los domingos, de que estás pendiente de lo que pasa en el cuerpo, habla de ese compromiso y es lo único que puede hacer que la iglesia crezca de manera sana, de manera sana. Así que este compromiso resulta como un sello distintivo de la iglesia primitiva aquí en los Hechos, ¿verdad? Se ve que está bien marcado. Y por eso, en consecuencia, en esta idea de comunidad y responsabilidad, es lo que se le da sustento, es lo que fortalece
el pacto de la iglesia, ese pacto de congregarse, de reunirse, de ser parte de, ¿no? Ahora, implícito en ese pacto de iglesia, en ese pacto de congregación, de familia, entre otras cosas, vamos a encontrar al menos dos principios que necesitamos reconocer. Dos principios implícitos en el pacto de nuestra congregación como iglesia. El primer principio tiene que ver con el compromiso. Es que para vivir una vida cristiana fiel, debemos estar comprometidos con otros creyentes. Si tú tienes un compromiso con el Señor, gloria a Dios, porque eso es fundamental, ¿verdad? Sin eso no vale lo demás. Pero necesitamos estar comprometidos con otros creyentes, con nuestros hermanos. Y esto tiene que ver con esa participación en la vida de iglesia, lo que les estaba comentando, con la asistencia regular. Ustedes, yo no sé qué piensan, y lo digo en general, ¿no? Pero no sé qué idea hay en la mente cuando ustedes escuchan al pastor diciéndole, no faltes, anímate, o cuando faltes un domingo y te llamen, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te extrañamos. No sé si piensan que, oye, qué cosa, ¿cómo hago falta yo allá, Dios mío? Si hace falta, porque eres como un elemento del cuerpo que no está. Pero te digo algo, hace más falta para ti que tú estés que para el cuerpo como tal que tú faltes. Esa es la realidad. Lo que pasa es que por ese amor y esa necesidad sentimos que nos falta algo y lo tocamos, pero es algo que es mutuo, es mutuo. Y ese compromiso por eso se ve reflejado cuando participamos de la vida de iglesia regularmente. Yo no sé, creo que todos aquí nos congregamos, todos los que estamos aquí regularmente en una congregación. Pero si alguno no lo está haciendo por alguna razón, yo lo quiero animar a que donde esté, procure ubicar una iglesia donde puedas ver que hay elementos básicos de una sana doctrina, por lo menos, y comiences a hacer tu vida de iglesia. Porque la necesitas, hermano amado. Porque si no vas a estar quedando estancado, malnutrido. Ese compromiso es necesario. Participar en la vida de iglesia, asistir con regularidad a los servicios, la ofrenda, hermanos, participar en las reuniones que tienen que ver con la oración, todo eso. Orar los unos por los otros, exhortarnos, animarnos, todo eso hace falta y hace parte de ese compromiso como creyentes. Y el segundo principio tiene que ver con ayudar a otros, No podemos vivir la vida cristiana y madurar en nuestra fe si no ayudamos a otros, hermanos. No vamos a poder. Es un proceso que se da y que Dios permite para que unos y otros nos fortalezcamos y crezcamos. Por eso el objetivo de congregarnos como iglesia es que cuando nos unimos, cuando nos vemos como miembros de la familia espiritual de Dios, estamos comprometiéndonos con el bienestar espiritual de otros y los otros se van a estar comprometiendo con el crecimiento, el bienestar espiritual tuyo. ¿Sí? Necesitamos verlo así, estos dos principios. De hecho, si lo vemos bien en detalle con una lupita, podemos darnos cuenta que está estrechamente relacionado el sentido de comunidad con la comunión. ¿Sí? Vemos que la iglesia naciente aquí en Hechos, sus vidas juntas se caracterizaron por comunión. ¿Han escuchado ustedes hablar de la palabra koinonia, verdad? En el griego. Una palabra que se usa, debemos estar en koinonía, ¿no? Y la gente lo usa y los hermanos lo usamos, y koinonía para acá, y koinonía para allá. Pero, ¿sabes qué? Tristemente, como muchas palabras que usamos en nuestro lenguaje evangélico, han perdido la fuerza del contenido que necesitan tener, que le dan valor a esas palabras. Esa palabra usada, koinonía, que la usamos para hablar de la comunión de los santos, tiene un significado más profundo y mucho más sustantivo, más activo que el sentido casual que a menudo se le da.
hablamos de coinonía y la idea que se tiene, vamos a una coinonía. Y la pregunta es, ¿qué asado vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? O sea, el sentido profundo de la palabra se queda en que es una reunión social. Pero la palabra griega aquí no implica simplemente socializar. La comunión cristiana es más que eso. Las relaciones que debemos cultivar con otros son primeramente relaciones espirituales, mi amado. Espirituales. Y aquí todos saldríamos seguramente, como quien dice, bataqueados o con nuestro balazo en la espalda allí, nuestro latigazo, porque tendríamos que pensar, ¿realmente yo tengo relaciones espirituales con mis hermanos de mi congregación? ¿Hay una relación espiritual con ellos realmente? ¿Ah? Hermano, esas relaciones solo se construyen en ese conjunto de unidad y provienen de nuestra principal relación, que es con Cristo, ¿verdad? Si yo no tengo una relación con Cristo, pues menos voy a tener una relación con mis hermanos. Pero esa relación con Cristo se hace extensiva a nuestra familia en Dios. ¿Sí? Por eso, en una relación sana de iglesia, nuestra relación en Cristo, esa relación que se va desarrollando en la iglesia, va a trascender nuestro estado socioeconómico, nuestra edad, nuestro estado civil, y va a trascender cualquier barrera que pueda en formas no experimentadas fuera del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que quiera estorbar no va a poder. Cuando hay una unidad espiritual, cuando hay un sentir espiritual. Ahora, adicionalmente, a este compromiso recíproco que es evidenciado aquí en los primeros creyentes, ese compromiso y responsabilidad mutua, hay un par de claves extra para entender la comunión que vemos aquí. Hay un par de claves. Y vamos a ver la primera en el versículo 46, que habla de algo. Dice aquí, versículo 46. ¿Lo puedes leer? No sé si tienes micrófono, Jean-Pierre. O se te complica. A ver, ¿me escuchas? Sí. Ajá. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias, hermano. A ver, ¿dónde dice allí que se reunían? Templo, pastor. En el templo, ¿verdad? En el templo. Y es importante destacar que el templo es donde se llevaba a cabo la enseñanza y las discusiones acerca de Dios. Es donde ellos iban a recibir la palabra de Dios. Y ya hemos notado que lo central del tiempo juntos era la palabra, justamente, ¿verdad? Era la enseñanza de los apóstoles. Así que no solo se reunían para tomarse el cafecito, para ponerse al día, cómo estuvo la semana, cómo te fue a ti, cómo estás tú, cómo está el coronavirus, cómo estuvo el tranque, la cosa. No, sino para aprender sobre Dios. El propósito de ir, sí, va a haber coinonía, va a haber comunión, pero el propósito era, ¿qué es lo que el Señor va a hablar a mi vida hoy? ¿Cómo me voy a estar edificando? ¿Cómo el Señor va a seguir fortaleciendo espiritual? Ahora, lo segundo que tan a menudo, lo segundo que vemos aquí es, ¿qué tan a menudo dice que se reunían? ¿Qué tan seguido? Día tras día. Ajá, cada día, ¿no? Cada día. Ahora, ese cada día, ¿qué quiere decir? Pues regularmente, ¿verdad? Regularmente. Esta no era una comunión esporádica, no era de vez en cuando, era cada día. Pero hoy hay muchos que nada más el hecho de pensar que deben reunirse todos los domingos, 3 horas, un domingo, mi día libre, es terrible. ¿Ah? Terrible. Pero vemos aquí que esta comunión no era tan solo simplemente
una reunión de conocidos casuales que cumplían con ir los domingos un par de horas a hacer actos de presencia a un lugar. Como tristemente pasa en muchas de nuestras congregaciones hoy en día. Pasa, hermanos, pasa. Y puede estar pasando con nosotros también. Y es oportuno que si estamos viendo esto, no lo veamos como algo que yo me sienta juzgado, sino como algo que me puede estar ayudando a ver en qué necesito seguir perseverando y creciendo. ¿Sí? La comunión que vemos aquí no es una comunión casual, ni de era gente que se conocía, que tenía una relación. Estaban comprometidos entre sí, se ayudaban mutuamente de acuerdo a sus necesidades. Y para seguir con la idea, con la analogía de la familia, nosotros tenemos que tener claro que las familias sanas pasan tiempo juntas. Una familia que no pasa tiempo junta es una familia débil. ¿Ah? Una familia donde el papá está por un lado, la mamá está por el otro y los hijos por el otro. Y de vez en cuando se ven los domingos porque es que es el día libre y se ven, no sé, para ponerse a ver televisión quizás, o para estar en la mesa todos viendo su teléfono. Eso no es una familia sana. Bueno, igualmente, la comunión regular construida sobre la escritura, la reunión, no solamente, porque algo que es importante notar, ellos no se reunían solamente por reunirse, se reunían porque iban a ver la escritura, iban a estudiar la palabra, iban a escuchar la palabra de Dios. Entonces, esa reunión regular, construida sobre la base de la escritura y con un compromiso por el bienestar espiritual mutuo de todos, es esencial para la iglesia sana. Es esencial para nosotros, amado hermano, para ti, para mí. El hermano Don Wayne escribió lo siguiente, y me llamó la atención y se lo quiero leer. Si un niño va a ser emocionalmente sano, necesita la sociabilidad y el ánimo de una familia que se lo puede proporcionar. De la misma forma, cada hijo de Dios necesita la comunión y el ánimo que Dios pretende que reciba de una familia eclesiástica si va a ser espiritualmente sano. Mi amado hermano, si todavía te parece que el congregarte es muy, hermano, porque usted no sabe cuánto trabajo yo, usted no sabe lo cansado, mi único día libre, yo cómo voy a estar. Si todavía no puedes verlo, mi amado, te animo a que consideres la necesidad que hay de tener una vida de iglesia, de congregarte, de relacionarte con tus hermanos, no solamente de ir, de asistir a la iglesia, sino de relacionarte con tus hermanos, de tener una coinonía genuina, donde hay un deseo, un ánimo por el otro, por su bienestar espiritual. ¿Verdad? Por otra parte, toma en cuenta lo siguiente. Aquí hay una imagen de hospitalidad que está presentada por estos primeros cristianos, ¿verdad? Dice allí en la segunda mitad del verso 46 que ellos partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí nadie iba a aparentar nada, nadie estaba queriendo dárselas de que era el que tenía y por eso daba. No, era con sencillez, con el ánimo de compartir. Y así esta comunión de ellos estaba arraigada, estaba fundada en la enseñanza de la palabra, pero se extendía también más allá del templo. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cuánto tú tomas tiempo para relacionarte con tu hermano que ves los domingos en el culto? Yo sé, ahorita tú me vas a decir, bueno, pero es que estamos en cuarentena, pastor, no se puede. Está bien, pero esto va a terminar, mi amado hermano. No pierdas de vista que tenemos necesidad de coinonía, de relacionarnos, de extendernos en unidad con nuestros hermanos. Y hoy en día tal vez no podemos vernos físicamente, pero existen alternativas. Cada cuánto llamas a tu hermano, cada cuánto le escribes, cada cuánto le preguntas cómo está, ¿no? Todas esas cosas son esenciales. Eso es la vida de iglesia, mi hermano. Si nosotros no estamos viviendo eso, estamos careciendo de una vida de iglesia sana. ¿Se dan cuenta?
Aquí la imagen que vemos son creyentes que están abriendo sus hogares, ¿verdad? Que están abriendo sus vidas a otros creyentes con el propósito de edificación, de edificarse mutuamente en esa fe en Cristo. Eso es lo que vemos aquí, con alegría, ¿verdad? Esa alegría que debe brotar de ese compromiso que tenemos con nuestro Dios, porque el primer compromiso lo tenemos con nuestro Padre, y ese compromiso es reflejado en ese compromiso con nuestro hermano. Por lo tanto, cuando como cristianos nosotros nos exhortamos mutuamente a vivir vidas piadosas, o incluso cuando nos reprendemos, ¿verdad? Unos a otros en amor, en Cristo, por el pecado, por algo que tú ves. Si nosotros hemos cultivado relaciones entre nosotros, nunca va a haber un problema de hablarnos las cosas, de exhortarnos y animarnos. No va a ser un intercambio entre parientes lejanos que nunca se han oído hablar y que no se ven mucho y pues entonces no le importa qué te dicen ni a ti te importa hablar. No. Por eso más bien debería ser como un hermano hablando amorosamente con otro hermano. ¿Se viene para acá, para la sala? ¿Sí? Como aquellos que comparten su vida juntos. Aquellos que comparten sus vidas juntos y se conocen íntimamente. Así debería ser. Y aquí en la Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento, cuando nosotros podíamos congregarnos físicamente, teníamos algunas cosas allí tratando de fomentar esa comunión, ¿verdad? Y teníamos que si los refrigerios antes del servicio, que si el cafecito, que si después del servicio nos quedamos y hablamos, que si nos planificábamos un almuerzo y tratábamos de tener tiempo en el que también existiera relación. Pero necesitamos profundizar en esa relación, ¿verdad? Animarnos a participar en la alabanza, en los servicios, en todo lo que hacemos como iglesia. Todo eso es fundamental, es necesario. Así que podemos ver básicamente claves o un par de claves para entender la comunión de nuestros hermanos aquí en la iglesia naciente. Y esas son que se reunían en el templo, que se reunían regularmente y que lo hacían manifestando hospitalidad, mostrando el amor de Dios en esa reunión. ¿Ok? Ahora, y ya casi vamos terminando, vamos a volver un momentico al versículo 42. Y hay aquí una frase que necesitamos ver para ir terminando. Dice aquí que ellos estaban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa partir el pan? Bueno, específicamente en este versículo, esto parece referirse a la cena del Señor, ¿verdad? Al partir el pan. Y nosotros ya hemos mencionado la verdad de que Cristo nos une como cristianos. Es en Cristo que estamos unidos a Dios y es lo que nos da la unidad como hijos de Dios. Nosotros nos convertimos en un miembro de la familia de Dios cuando somos incluidos en Cristo, como dice Efesios 1. Entonces, nosotros cada vez que nos reunimos para celebrar la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros y que sin eso nuestras vidas de comunión no serían posibles, ¿verdad? Obviamente, si Cristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros. Así que de cierta manera, el acto de esta cena, la cena del Señor, es como una reunión familiar. ¿Sí lo puedes ver así? Como una reunión familiar donde los miembros de la misma familia pueden celebrar algo que tienen en común. ¿Y qué tenemos en común? Bueno, nuestro linaje, nuestra relación con nuestro ancestro común, con esta unidad como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? En la cena del Señor, nosotros somos una familia espiritual que estamos celebrando, que tenemos en común a Cristo. Eso es una de las cosas que podemos ver en la cena del Señor. Y de nuevo, esto es por lo que particularmente enfatizamos que los hermanos tengan como prioridad asistir a la cena del Señor. O sea, cuando nosotros por lo menos aquí en la Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento
queremos tener claro que la cena del Señor no es nada místico, no tiene nada místico, ni que te va a hacer más santo, ni mucho menos. Pero nos permite participar, no solamente cumpliendo una ordenanza, pero también participar de algo que tiene que ver con la familia de Dios. Celebrar algo en común, ¿verdad? Así que cuando recordamos a Cristo a través de nuestra comunión, estamos recordando por qué estamos aquí, estamos recordando por qué pactamos juntos como lo hacemos, por qué estamos viviendo esta vida como creyentes, por qué nos congregamos. Dicho de otro modo, recordamos lo que verdaderamente nos hace una familia. Somos una familia en Cristo por Cristo. Y somos una familia en Cristo porque Cristo hizo lo que hizo en la cruz. Pagó el precio por nosotros. Y de esta manera nos ha podido traer así para hacernos su familia. Ahora, pensando en el partimiento aquí que vemos en este pasaje, en este versículo, también podríamos pensar que está relacionado con otro sacramento que conocemos, y es el bautismo. Y yo, a ver, yo sé que va a estar como un poquito, vas a decir, bueno, pero ¿qué es esto? No veo nada que tenga que ver con el bautizo, pero fíjate en algo. Aunque aquí no se menciona específicamente el bautizo, en otros lugares vemos que la Escritura deja muy claro que nuestra vida juntos, nuestra vida de comunión, incluye no solo la cena del Señor, sino también el bautizo de los creyentes. ¿Verdad que sí? El bautizo y la Santa Cena son dos mandatos que Cristo nos ordena, son dos ordenanzas. Y nosotros tenemos registros en Juan capítulo 4, versículo 2, de que Jesús estaba de que los discípulos de Jesús bautizaban también, ¿verdad? Y leemos allí en Juan 4, 1 y 2, Juan 4, 1 y 2 podemos leer, dice allí, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces, el bautizo es algo que está relacionado no solo con el ministerio de Jesús, pero también que habla de que hay una tarea, una responsabilidad de nosotros como creyentes para que otros sean bautizados. Cristo nos ordena bautizar a nuevos discípulos como parte de la gran comisión. En Mateo 28, versículo 19, dice, ir y hacer discípulos bautizándolos, ¿verdad? Es decir, que ellos puedan identificarse con la fe. Y en Hechos, también tenemos un caso allí cuando Felipe bautiza al eunuco etíope después de que se convirtió. ¿Se acuerdan? Que le dice, ¿qué impide que yo me bautice? Y le dice, nada, véngase para acá. Y vio allí un charquito, un riachuelo, y allí lo bautizó. Así que este sacramento del bautizo también fue una parte importante de la vida de la iglesia primitiva. Y sigue siendo importante hoy. El bautizo, aunque solo es una identificación, tampoco es algo místico, es una ordenanza y es algo que nos muestra o nos involucra en esa responsabilidad y en ese compromiso que tenemos los unos con los otros. El bautizo es ese reconocimiento formal de que una persona se ha identificado con Cristo y con la familia de Dios. Entonces allí, con toda apertura, lo reconocemos como nuestro hermano, ¿verdad? No es que eso lo hace nuestro hermano, ¿no? Él es nuestro hermano desde que creyó, pero formaliza esa verdad cuando se bautiza, lo da como un testimonio público. Así que cuando una persona se une a nuestra iglesia local, nosotros como congregación, en ese acto del bautizo lo abrazamos como miembro de nuestra familia y lo reconocemos y nos comprometemos a compartir nuestras vidas con ellos. Eso es lo que debe pasar realmente, ¿no? Entonces, ahora, lo otro que vemos en este versículo es que habla de que, y en las oraciones, ¿no? Estaban en comunión y en las oraciones. Y esta palabra que habla de las oraciones en la que también perseveraban, porque dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en el partimiento, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra perseveraban, esta perseverancia aquí, nos está hablando de una implicación intencional. Es decir, ellos se propusieron hacer de la oración una prioridad en su vida juntos.
Por eso hay tanto interés y ánimo en la oración corporativa, en la oración como cuerpo, en la reunión. Nosotros semanalmente los miércoles tomamos tiempo para reunirnos. No solamente alabamos a Dios, no solamente hablamos individualmente con Dios, pero también oramos. Y la oración marca esa relación colectiva como cuerpo con nuestro Padre. Es por ello que lo hacemos, ¿verdad? Y allí oramos los unos por los otros. Así que, si bien la oración debe ser central en nuestras vidas juntos, te puedes preguntar entonces cómo debería verse esa oración, ¿no? Y quizás nosotros experimentamos diferentes maneras de orar en diferentes iglesias y no vamos a caer en eso aquí, o no vamos a caer en la idea de cómo entonces debe ser la oración corporativa. El punto es que como cuerpo podamos estar orando los unos por los otros y tomando tiempo para orar juntos. Esa es la verdadera razón e intención de esto. Las dos cosas son interdependientes, ¿no? La palabra y la oración necesitamos hacer, ¿ok? Y finalmente vamos a estar viendo aquí en Hechos 43, Hechos 2, versículo 43, esta última parte. Elimar, ¿podrías leer, por favor? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gracias. Fíjense, la semana pasada observamos que la presencia del Espíritu Santo es un rasgo distintivo de un cristiano, ¿verdad? Eso lo distingue. Es un sello. Es lo que diferencia a los cristianos de los no cristianos. Y según Hechos, el poder del Espíritu Santo era evidente en la vida de estos creyentes. Dice que muchas maravillas y señales milagrosas fueron hechas por los apóstoles. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto? Estos dones visibles especiales. ¿Cómo se manifiesta? Podemos dejar, podemos pensar en que, ¿cómo es eso? ¿Cómo pasa? ¿No? Pero no quiero que nos vayamos a la idea de pensar en las cosas estas que son como maravillosas, como wow, especiales, y que puede suceder. Yo no voy a negar lo que Dios puede hacer porque eso lo hace Dios, pero que claramente vemos también en el libro de los Hechos, a través de toda la Escritura, que no es lo que fija el fundamento de la iglesia primitiva, ¿no? Esto pasaba eventualmente porque debía consolidarse y debía dársele fe o debía dársele autoridad a lo que los apóstoles estaban diciendo. Pero claramente sí debemos esperar que el poder del Espíritu Santo esté presente dentro de la iglesia, solo que de la manera que debemos verlo. Y realmente no necesitamos buscar más allá que el hecho de que el fruto del Espíritu Santo esté en la vida del creyente para ver algo diferente, para que veamos al Espíritu de Dios moviéndose. No necesita que alguien hable en lenguas o que alguien se mueva diferente o que alguien haga cosas extrañas. No necesita eso para evidenciar que el Espíritu Santo esté obrando. Con que el fruto del Espíritu se vea en una persona, lo vamos a ver. Por ejemplo, nosotros tenemos el poder de Dios testificando en qué, en nuestra salvación, empezando por allí. ¿Será que hay algo que muestre más poder que el hecho de que el pecador incapaz de salvarse pueda ser salvado? Amado, cuando alguien declara, cuando alguien reconoce a Cristo como su Salvador, en fe, entendiendo su incapacidad, sabiendo que Él es la única fuente de salvación, eso es un testimonio maravilloso del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el único capaz de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que pudo haber hecho que una persona llegara al arrepentimiento y la fe para salvarse. Así que ahí tenemos, o sea, si tú estás buscando, ¿cómo se dice? Experiencias del Espíritu Santo. Bueno, mira a aquellos que declaran entender el Evangelio y son salvados por Dios. ¿En qué otra cosa?
en la salvación, en la santificación nuestra, en nuestra santificación, en lo que está pasando en la vida de cada creyente cotidianamente, en ese morir día a día al pecado. Allí estamos viendo el poder del Espíritu Santo obrar, porque sabemos que no es algo que yo puedo lograr de mi fuerza. Cuando tú ves al hermano madurar, crecer en la fe, ¿quieres un testimonio más extraordinario del poder de Dios? ¿Tú quieres ver levantarse el paralítico y quieres ver las cosas que realmente son nada comparadas con esto? Y la provisión de Dios. Viendo cómo los domingos nosotros en Iglesia Bíblica Nuevo Nacimiento procuramos tener un tiempo para dar gracias, ¿verdad? Porque nos debemos escucharnos, porque todos segurito tenemos algo que decir de cómo Dios nos sustentó, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos proveyó de salud, de cuidado, de economía, de alimento, de lo que sea. Entonces, te pregunto, ¿de verdad tú necesitas encontrar testimonios más sorprendentes del poder de Dios actuando en tu iglesia? No pierdas de vista la maravilla de Dios. Allí está. Más poderoso que eso no hay nada. El punto, mi amado, es que nuestras vidas juntos como iglesia deben estar marcadas por lo milagroso, por el poder del Espíritu Santo, que principalmente debe estar reflejándose en el fruto que está dando en nuestra vida. Y este fue claramente el caso de la iglesia de los Hechos. Si nosotros somos fieles para enseñar la verdad de Dios, deberíamos experimentar su presencia entre nosotros y verla reflejada en nuestras vidas juntos. Esa es la realidad. ¿Tú quieres ver experimentar esa presencia de Dios? Enseña su palabra, testifica de su palabra, vive su palabra y vas a darte cuenta, vas a verlo reflejado. Versículo 47. Ruth, por favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y con respecto a este punto, con la excepción del poder del Espíritu Santo a la vista, todo lo que hemos discutido ha sido nuestra respuesta como iglesia al Evangelio. Todo. Nosotros enseñamos la palabra, nos comprometemos mutuamente, cultivamos la comunión cristiana, oramos, practicamos las ordenanzas y como resultado, de acuerdo al placer y la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Los pecadores son convertidos. Fíjense bien la dinámica. La dinámica no es qué hizo la iglesia para que hubiese salvos. No. La iglesia vivió como correspondía en su comunión y el resultado de eso, de acuerdo al placer y la voluntad de Dios, es que añadió a aquellos pecadores que iban a ser convertidos. Esa es la dinámica de la iglesia. Así que de algún modo parece apropiado que Lucas mencione aquí esto de último, ¿verdad? Porque las conversiones deben ser el fruto de la enseñanza de la palabra de Dios, de una comunidad, de una congregación, de una familia de Dios que está marcada por el compromiso, por la comunión, por la oración y por los frutos del poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida colectiva, marcada por un compromiso amoroso, recíproco de unos con otros, que incluye la enseñanza de la palabra de Dios y la oración y el poder del Espíritu Santo, es el testimonio más poderoso a través del cual la verdad del Evangelio va a hablar en amor y va a mostrar el amor de Cristo de manera convincente a los no creyentes. Esa es la realidad. Así que no es sorpresa que una iglesia que esté caracterizada por estas cosas, que viva una vida de congregación, de familia, de esta manera, vea entre ellos conversiones constantemente, como se muestra en los hechos. No es extraño. Y nos debe ayudar a ver, ¿verdad? Nos desafía, nos ayuda a ver y que el Señor nos ayude.
3 razones por las que nuevos creyentes deberían comprometerse con la iglesia local. Y rapidito, bueno, porque se ordena en la Escritura. ¿Por qué tú debes? Ahí dice un nuevo creyente, ¿no? Pero aquí no vemos tan nuevos creyentes. Yo prefiero decir, ¿por qué un creyente, no importa si es nuevo, viejo, recién o no, por qué debería comprometerse con una iglesia local? Primero, porque se ordena en la Escritura, ¿sí? Porque se ordena en la palabra de Dios. Como ya vimos en Hebreos 10:25, Dios nos llama a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que si profesamos ser cristianos, si hablamos de ser creyentes, debemos estar regularmente en la iglesia. Y yo sé que cuando tú te quieres justificar, cuando alguien se quiere justificar y escucha al pastor decir, tienes que congregarte porque la Biblia dice que, dicen, no, pero ese es el pastor porque quiere que uno vaya, pero yo sé que yo tengo a Dios en mi corazón y Dios está conmigo y yo estoy con él. Hermano, no te engañes, por favor. No te pierdas todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida por el orgullo de no congregarte. Porque no es otra cosa de nosotros, falta de humildad. De nuevo, usando la analogía de la familia, nosotros como humanos tenemos la necesidad básica de estar conectados con nuestra familia y deseamos tener relaciones significativas con ellos. Por eso, como cristianos, cuya identidad principal ahora es que somos miembros de la familia de Dios, solo esto va a tener sentido si deseamos estar con otros miembros de nuestra familia espiritual. Si tú no deseas estar con tus hermanos, comienza a chequearte. Algo está pasando allí. Hay un cortocircuito. Debemos desear vernos, debemos desear compartir, aún con los difíciles, aún con el pastor, aún con el pastor. Así que desear la comunión espiritual con otros creyentes es una señal de nuestra nueva vida y de la esperanza que tenemos en Cristo. Lo segundo, la iglesia local es donde los frutos del Espíritu y el amor por otros cristianos dan evidencia de nuestra salvación, pues allí son visiblemente cultivados. No hay otra manera. Es allí en la iglesia donde vamos a poder mostrar el fruto. ¿Cómo? En nuestra relación de amor con los demás. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 13, versículos 34 y 35? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35. Entonces, es dentro de una iglesia local que nuestro amor por Dios y por los hermanos se manifiesta visiblemente. ¿Sí? Y por último, ¿por qué debemos congregarnos? Bueno, porque esto promueve el crecimiento espiritual y nos protege contra el pecado. Ir a la iglesia nos ayuda a crecer y nos ayuda también en esa lucha que tenemos con el pecado, mi amado, no te engañes. Todos estamos siendo desafiados por el pecado constantemente, por nuestra naturaleza. Por eso, si nos apartamos de la enseñanza de la palabra de Dios, rápidamente vamos a olvidar que Dios nos ha llamado y vamos a caer en el error, ¿verdad? Vamos a caer. La palabra de Dios es importante para hacernos madurar, para protegernos de cada viento de doctrina errado. Por eso la ausencia del cuerpo es un reflejo del pecado o un portal para el pecado en un creyente. El creyente que comienza a dejarse de congregarse, de asistir, está jugando con fuego, hermano. Está en la cuerda floja, engañándose. Y por eso después estamos lamentando. Especialmente cuando nos confiamos, cuando perdemos el compromiso con la iglesia local, perdemos la oportunidad de ser ayudados a vivir más efectivamente nuestra vida en Cristo. Y obviamente hay muchísimas otras razones importantes para ser parte de la iglesia local, pero quería que nos quedáramos con estas 3, ¿verdad? Que si con estas 3 nosotros podemos ser confrontados, Dios quiera que sepamos aprovecharlo y humildemente reconocer esta necesidad y ponernos en obra por eso. Así que con esto culminamos el día de hoy y por este año.
Y te animo a verte a ti mismo como parte de la familia de Dios, mi amado. De donde seas y donde estés. Mírate como parte de la familia de Dios y comprométete con los miembros de tu familia. Comprométete. Porque queremos crecer como una familia sana. Amén. Espero que digan amén. Si no lo dijeron, no van a dormir esta noche. Bien. Nuestro próximo tema para el año próximo, porque nos volvemos a ver, Dios mediante, si Dios lo permite, el 8 de enero. El viernes 8 de enero. Vamos a tener esa semana, aunque dice aquí próxima, pero es la próxima, que es el 8 de enero, enfrentando al mundo. Ay, ay, ay. Vamos a ver algunas cosas prácticas que necesitamos conocer como creyentes, que seguramente conoces y sabes, pero qué bueno va a ser refrescarlas. Como esta, que yo sé que la sabías, yo sé que tú tienes claro que congregarse es importante, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo como familia de Dios que somos. ¿Ok? Bien, yo termino aquí la grabación y abro el tiempo.